Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde las historias de amor, suspense, traición y pasión cobran vida. Aquí encontrarás relatos que te mantendrán al borde de tu asiento, historias que te harán creer en el amor verdadero y otras que te mostrarán las consecuencias de los secretos guardados. Síguenos para no perderte ninguna de estas apasionantes narrativas. La noche mexicana brillaba con luces de neón y promesas cuando Mateo Alcázar descendió de su jet privado en el aeropuerto de la Ciudad de México. El magnate español, conocido por su imperio inmobiliario y su reputación de hombre implacable en los negocios, había llegado para cerrar una adquisición millonaria. Su traje italiano impecable y su mirada de acero le precedían como advertencias silenciosas. Mateo Alcázar no era un hombre que se dejara tocar por las emociones. Esa noche, en el exclusivo club de la Zona Rosa, el destino tejió sus hilos invisibles. Entre la multitud de ejecutivos y socialites, Mateo divisó a Priscila Durán. Ella era diferente a las mujeres que habitualmente gravitaban en su órbita. No había en ella la desesperación calculada de quienes buscaban su fortuna, sino una belleza natural y una mirada que reflejaba tanto vulnerabilidad como fuerza. Priscila trabajaba como asistente de eventos, coordinando aquella velada con eficiencia discreta, ajena a la intensidad con la que los ojos del español la seguían. La atracción fue instantánea e innegable. Mateo, acostumbrado a obtener lo que deseaba, se acercó con la confianza de quien nunca había conocido el rechazo. Las palabras fluyeron entre ellos como si se conocieran de toda la vida. Priscila, cautivada por la atención de aquel hombre poderoso que parecía verla realmente, bajó las defensas que había construido tras años de decepciones. Si quieres saber cómo termina esta historia de pasión, secretos y redención, no olvides seguir Susurros de Pasión. Cada semana traemos nuevas historias que te atraparán desde el primer momento. Dale seguir ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo. La noche se convirtió en madrugada entre conversaciones íntimas y miradas que prometían mundos enteros. Mateo llevó a Priscila a su suite en el hotel más exclusivo de Polanco. Entre sábanas de seda egipcia, bajo el resplandor tenue de la ciudad que nunca dormía, sus cuerpos se encontraron con una intensidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Priscila sintió que había encontrado algo más que pasión. Había encontrado una conexión que trascendía lo físico. Pero cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las cortinas, la transformación de Mateo fue brutal. El hombre cálido y atento de la noche anterior desapareció, reemplazado por el magnate frío y calculador. Sin mirarla a los ojos, mientras se vestía con movimientos mecánicos, Mateo dejó caer las palabras que destrozarían el corazón de Priscila. Aquello había sido solo una noche, nada más. No habría llamadas, no habría promesas, no habría futuro. Priscila, con el alma hecha a pedazos, recogió su dignidad junto con su ropa y salió de aquella suite sin mirar atrás. No derramó una lágrima frente a él, pero en el taxi que la llevaba de vuelta a su modesto apartamento en la colonia Doctores, el llanto brotó incontenible. Había creído en un cuento de hadas que resultó ser solo otra pesadilla. Mateo vio alejarse el taxi desde su ventana, sintiendo una punzada extraña en el pecho que rápidamente sofocó. No podía permitirse ataduras, no cuando su imperio requería toda su atención y frialdad. Las emociones eran debilidades que no podía costear. Con esa convicción cerró la cortina y a Priscila fuera de su vida, sin imaginar que el destino tenía planes muy diferentes para ambos. ¿Qué secreto cambiará sus vidas para siempre? Descúbrelo en el próximo acto.
Priscila regresó a su vida con el corazón convertido en un paisaje de ruinas. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de dolor sordo y vergüenza silenciosa. Cada mañana se levantaba, se vestía y acudía a su trabajo coordinando eventos, sonriendo mecánicamente, mientras por dentro se preguntaba cómo había sido tan ingenua de creer que un hombre como Mateo Alcázar podría verla como algo más que una distracción pasajera. Sus amigas notaron el cambio. La Priscila, vibrante y optimista, se había transformado en una sombra de sí misma. Cuando le preguntaban qué sucedía, ella simplemente negaba con la cabeza y cambiaba de tema. Algunas heridas eran demasiado profundas para compartirlas, algunos errores demasiado humillantes para confesarlos. 3 semanas después de aquella noche fatídica, Priscila comenzó a sentir náuseas matutinas. Al principio las atribuyó al estrés y la tristeza, pero cuando el retraso en su ciclo se hizo evidente, una certeza aterradora se instaló en su pecho. Con manos temblorosas compró 3 pruebas de embarazo en diferentes farmacias, como si la diversidad de marcas pudiera cambiar la realidad que se avecinaba. Las 3 mostraron el mismo resultado, positivo. Priscila se quedó sentada en el piso de su pequeño baño durante horas, mirando las pruebas como si fueran sentencias judiciales. 1.000.000 de pensamientos la bombardeaban simultáneamente. Pensó en buscar a Mateo, en contarle la verdad, pero entonces recordó la frialdad glacial de aquella mañana, la forma en que la había descartado como si fuera algo desechable. ¿Qué le diría a un hombre así? ¿Que abortara? ¿Que desapareciera con dinero suficiente para comprar su silencio? La humillación de esa posibilidad era insoportable. Durante días, Priscila luchó con su decisión. Sabía que criar un hijo sola, con su salario modesto y sin apoyo familiar cercano, sería una batalla titánica. Pero había algo más fuerte que el miedo, una feroz determinación de no permitir que Mateo Alcázar le arrebatara también esto. Este bebé sería suyo, solo suyo. No permitiría que nadie, especialmente ese hombre cruel, la hiciera sentir que su hijo era un error o una carga. Tomó la decisión más difícil de su vida. Guardaría el secreto. Mateo Alcázar nunca sabría que aquella noche había creado una vida. Priscila protegería a su bebé de la frialdad y el rechazo que ella misma había experimentado. Los meses siguientes fueron una prueba de su fortaleza. Trabajó hasta el último día posible de su embarazo, ahorrando cada peso que podía. Cuando sus compañeras preguntaban por el padre, ella simplemente decía que no estaba en la imagen, y la firmeza en su voz desalentaba más preguntas. Algunas la juzgaban con miradas de lástima o desaprobación, pero Priscila había aprendido a construir muros alrededor de su corazón. El día que Lucas Durán llegó al mundo, Priscila lloró por primera vez desde aquella mañana terrible. Pero estas lágrimas eran diferentes, eran de amor puro e incondicional. Cuando sostuvo a su hijo recién nacido, con sus ojos oscuros y su cabello negro, vio reflejado en él el rostro del hombre que la había abandonado. Lucas era la viva imagen de Mateo Alcázar, pero también era su hijo, su milagro, su razón para ser más fuerte de lo que jamás había imaginado. Priscila besó la frente de Lucas y le susurró una promesa. Él nunca conocería el rechazo, nunca sentiría que no era suficiente, nunca cargaría con la vergüenza de un padre que no lo quiso. Ella sería madre y padre, amiga y protectora. El pasado quedaría enterrado en lo más profundo de su corazón, un secreto que llevaría a la tumba si fuera necesario. ¿Podrá Priscila mantener este secreto para siempre? El destino tiene otros planes en el próximo acto.
6 años habían transformado a Priscila Durán en una mujer completamente diferente. La joven vulnerable que había caído en los brazos de Mateo Alcázar ya no existía. En su lugar había surgido una madre feroz, una luchadora incansable que trabajaba doble turno para darle a Lucas todo lo que necesitaba. Su apartamento seguía siendo modesto, pero estaba lleno de amor y risas infantiles. Lucas era un niño brillante y curioso, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una inteligencia que asombraba a sus maestros. Priscila había encontrado estabilidad trabajando en Ediciones Aurora, una pequeña editorial independiente especializada en libros infantiles. No era un trabajo glamuroso ni bien pagado, pero le permitía estar cerca de Lucas y contribuir a algo hermoso, despertar la imaginación de los niños. La dueña, doña Mercedes, una mujer mayor de corazón generoso, la había acogido como a una hija y se había convertido en la figura de abuela que Lucas nunca tuvo. La vida no era fácil, pero era suya, construida con sus propias manos y libre del fantasma de Mateo Alcázar. Priscila había logrado lo imposible: enterrar el pasado tan profundamente que a veces incluso ella misma olvidaba aquella noche que había cambiado su destino. Pero el pasado, como una bestia dormida, estaba a punto de despertar con furia devastadora. Todo comenzó una tarde lluviosa de octubre cuando doña Mercedes convocó una reunión de emergencia con todo el personal. Su rostro, habitualmente alegre, mostraba líneas de preocupación profunda. Con voz temblorosa, la anciana explicó la situación. Un consorcio español llamado Grupo Alcázar había iniciado una agresiva campaña de adquisiciones en el sector editorial mexicano. Ya habían comprado 3 editoriales medianas y ahora tenían en la mira el edificio histórico donde operaba Ediciones Aurora, con planes de convertirlo en un complejo de oficinas corporativas. El nombre cayó sobre Priscila como un rayo helado: Alcázar. Su corazón comenzó a latir descontroladamente mientras doña Mercedes continuaba explicando que el magnate español detrás de la operación, Mateo Alcázar, había regresado a la Ciudad de México personalmente para supervisar la transacción. Era conocido por no aceptar un no como respuesta, por aplastar cualquier resistencia con recursos legales ilimitados y tácticas empresariales despiadadas. Priscila sintió que el piso se movía bajo sus pies. Después de 6 años de paz cuidadosamente construida, el hombre que había destruido su corazón y que no sabía que tenía un hijo estaba de regreso, y esta vez amenazaba con destruir también su sustento, su estabilidad, todo lo que había construido para Lucas. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de incertidumbre. Doña Mercedes contrató abogados, pero todos llegaban a la misma conclusión desoladora. El Grupo Alcázar tenía los recursos y la determinación para ganar. La única esperanza era apelar directamente a Mateo Alcázar, presentarle el valor histórico y cultural del edificio, explicarle el impacto social de Ediciones Aurora en la comunidad. Necesitaban que alguien hablara con él, alguien que pudiera argumentar con pasión y convicción. Todas las miradas se volvieron hacia Priscila. Era la más articulada del equipo, la que mejor podía expresar lo que la editorial significaba para tantas familias. Doña Mercedes le tomó las manos con desesperación, suplicándole que fuera ella quien enfrentara al magnate español. Priscila quiso negarse, quiso confesar la verdad, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podía explicar que conocía a Mateo Alcázar, que había compartido su cama una noche hace 6 años, que tenía un hijo suyo que él desconocía? La vergüenza y el miedo la paralizaban,
pero al ver las lágrimas en los ojos de doña Mercedes, al pensar en los 15 empleados que perderían sus trabajos, al imaginar tener que explicarle a Lucas por qué tendrían que mudarse a un lugar más barato, Priscila supo que no tenía opción. Aceptó la misión con un nudo en el estómago. Pasó noches sin dormir preparando argumentos, estadísticas, historias de impacto social, pero sabía que nada de eso importaba realmente. Lo que la aterrorizaba hasta el punto de las náuseas era enfrentar nuevamente esos ojos de acero, esa voz que había susurrado promesas vacías en su oído, ese rostro que veía cada día reflejado en su hijo. El reencuentro inevitable está a punto de suceder. ¿Qué pasará cuando sus miradas se crucen nuevamente? Descúbrelo en el próximo acto. El edificio corporativo del Grupo Alcázar en Paseo de la Reforma era una torre de cristal y acero que parecía tocar el cielo, un monumento a la arrogancia y el poder. Priscila se detuvo frente a la entrada, respirando profundamente, intentando calmar el temblor de sus manos. Llevaba su mejor traje, un conjunto negro sobrio que había comprado años atrás para ocasiones especiales. Se había recogido el cabello en un moño elegante y había ensayado mentalmente sus argumentos cientos de veces, pero nada podía prepararla realmente para volver a ver a Mateo Alcázar. Lao, recepcionista, la guió hasta el piso 42, donde una asistente ejecutiva impecable la hizo esperar en una sala de juntas con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Priscila aprovechó esos minutos para recordarse a sí misma quién era ahora. No era la chica ingenua de hace 6 años, era una madre, una profesional, una luchadora. No le daría a ese hombre el placer de ver su nerviosismo. La puerta se abrió y el tiempo se detuvo. Mateo Alcázar entró en la sala con la misma presencia dominante que Priscila recordaba, pero los años le habían añadido un aire aún más imponente. Su traje era impecable, su postura irradiaba autoridad absoluta, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Priscila vio un destello de reconocimiento seguido inmediatamente por algo que no pudo descifrar. Para su sorpresa, Mateo se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, estudiándola con una intensidad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera elevarse. Priscila mantuvo la compostura, levantó la barbilla y lo saludó con frialdad profesional, como si fuera un completo extraño. La expresión de Mateo cambió sutilmente. Había esperado muchas cosas de esta reunión con los representantes de Ediciones Aurora, pero no esto, no a ella. La mujer que había ocupado sus pensamientos en momentos inesperados durante estos 6 años, la única noche de su vida que no había podido categorizar y archivar como el resto de sus encuentros pasajeros, estaba frente a él, mirándolo con ojos que combinaban determinación y desprecio apenas contenido. Priscila comenzó su presentación con voz firme, exponiendo los argumentos culturales, históricos y sociales para preservar Ediciones Aurora. Desplegó fotografías de niños leyendo sus libros, testimonios de maestros, datos sobre el impacto comunitario. Habló con pasión genuina, pero manteniendo una distancia profesional glacial que desconcertó a Mateo. Él apenas prestó atención a los números y gráficos. No podía apartar los ojos de ella. La vulnerabilidad que recordaba había sido reemplazada por una fortaleza magnética. La forma en que Priscila lo miraba, sin un ápice de la adoración o el deseo que habitualmente veía en las mujeres, lo intrigaba y lo irritaba simultáneamente. Había frialdad en sus ojos, incluso desdén, y eso lo fascinaba de una manera que no lograba comprender. Cuando Priscila terminó su presentación, esperó su respuesta con dignidad contenida.
Mateo se reclinó en su silla, estudiándola con esa mirada penetrante que ella recordaba demasiado bien. Su respuesta fue calculadamente cruel. Los negocios no se manejaban con sentimientos. El proyecto continuaría según lo planeado y ninguna cantidad de historias emotivas cambiaría la realidad económica. Ediciones. Aurora tendría 3 meses para desalojar el edificio. Priscila sintió la furia arder en su pecho, pero la controló magistralmente. Se puso de pie con movimientos elegantes, recogió sus documentos y le dirigió una mirada que contenía años de dolor transformado en desprecio puro. Le agradeció formalmente su tiempo, con una cortesía tan fría que cortaba como cuchillas de hielo, y se dirigió hacia la puerta. Mateo se levantó abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo con el impulso de detenerla. Algo en la forma en que ella lo miraba, como si fuera menos que nada, despertaba en él una necesidad inexplicable de capturar su atención. La llamó por su nombre, y el sonido de su voz diciendo Priscila, después de tantos años, la hizo detenerse. Él se acercó, invadiendo su espacio personal con esa confianza que siempre había tenido, y le propuso cenar para discutir alternativas. Su tono sugería que no era solo negocios lo que tenía en mente. Priscila lo miró directamente a los ojos y rechazó su invitación con una firmeza que no admitía réplica. Algunas ofertas, le dijo con voz cargada de significado, llegaban demasiado tarde y de personas equivocadas. Luego salió de la oficina sin mirar atrás, dejando a Mateo Alcázar experimentando algo completamente nuevo para él, el aguijón del rechazo y una obsesión creciente por una mujer que claramente lo despreciaba. Mateo está intrigado, pero un encuentro casual revelará una verdad que cambiará todo. ¿Qué descubrirá en el próximo acto? Los días siguientes a aquel encuentro fueron un tormento para Mateo Alcázar. Por primera vez en su vida adulta, una mujer ocupaba sus pensamientos de manera obsesiva. No podía concentrarse en las reuniones. Revisaba compulsivamente su teléfono esperando algún mensaje de ella que sabía que nunca llegaría, y se descubría recordando cada detalle de aquella noche de hace 6 años con una claridad que lo perturbaba. Pero más que el deseo, lo que lo consumía era la curiosidad. ¿Qué le había sucedido a Priscila en estos años? ¿Por qué lo miraba con ese desprecio helado? ¿Por qué su rechazo lo afectaba tanto cuando había descartado a docenas de mujeres sin un segundo pensamiento? Mateo hizo algo que jamás había hecho antes. Contrató a un investigador privado. Necesitaba entender quién era ahora Priscila Durán. El informe llegó 2 días después y era decepcionantemente escueto. Vida modesta, trabajo estable en la editorial, ningún escándalo, ninguna relación seria conocida. Vivía sola en un apartamento de clase media en la colonia Doctores. El investigador mencionaba casi como nota al pie que tenía un hijo de 6 años llamado Lucas, sin información del padre en el acta de nacimiento. Mateo leyó esa línea varias veces, sintiendo una punzada extraña. Un hijo. Priscila tenía un hijo. Hizo cálculos mentales rápidos. El niño tendría que haber nacido aproximadamente 9 meses después de aquella noche, pero se obligó a descartar la idea como ridícula. Si hubiera estado embarazada, ella le habría dicho. Las mujeres siempre buscaban asegurar su futuro con hombres ricos. Era imposible que hubiera guardado silencio. Sin embargo, la duda se instaló en su mente como una astilla que no podía extraer. Comenzó a pasar por la zona donde vivía Priscila, justificándose con excusas absurdas sobre necesitar conocer diferentes barrios de la ciudad para sus inversiones. Una tarde de sábado,
Mientras su chofer lo llevaba por la colonia Doctores, Mateo la vio. Priscila caminaba por la calle con bolsas del supermercado, luciendo un simple vestido de mezclilla y el cabello suelto, tan hermosa en su naturalidad que le cortó la respiración. Y entonces lo vio a él, el niño. Lucas corría unos pasos adelante de su madre, riendo y saltando sobre las grietas de la banqueta con esa energía infinita que solo tienen los niños. Mateo ordenó al chofer detenerse, incapaz de apartar la mirada del pequeño. Cuando Lucas se giró para decirle algo a su madre, el mundo de Mateo se detuvo en seco. Era como verse a sí mismo en una fotografía de la infancia. El mismo cabello negro azabache, la misma estructura ósea, los mismos ojos oscuros y expresivos, incluso la misma forma de la mandíbula. La semejanza no era vaga o interpretable, era absolutamente innegable, imposible de ignorar. El aire se escapó de los pulmones de Mateo como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones alternativas, pero su instinto, esa voz primitiva que reconoce la sangre de la propia sangre, le gritaba la verdad con una certeza absoluta. Ese niño era su hijo. Priscila tomó la mano de Lucas y lo acercó protectoramente, como si hubiera sentido la intensidad de la mirada de Mateo. En ese gesto, en esa protección maternal instintiva, Mateo vio confirmada su sospecha. Ella sabía, siempre había sabido, y había tomado la decisión consciente de ocultarle la existencia de su hijo durante 6 años. Una avalancha de emociones lo golpeó simultáneamente. Furia por el engaño, dolor por los años perdidos, culpa al recordar cómo la había tratado aquella mañana y algo más profundo y primitivo que no podía nombrar. Ese niño, su hijo, había crecido sin él, sin su apellido, sin su protección, sin saber quién era su padre. Mateo salió del automóvil ignorando las protestas de su chofer. Caminó hacia ellos con pasos decididos, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Priscila lo vio acercarse y su rostro palideció visiblemente. Instintivamente colocó a Lucas detrás de ella, protegiéndolo con su cuerpo de la amenaza que Mateo representaba. Los ojos de ambos se encontraron, y en ese momento pasó una conversación silenciosa cargada de acusaciones, miedo, furia y verdades demasiado grandes para ser dichas en medio de una calle concurrida. Mateo abrió la boca para hablar, pero Priscila negó casi imperceptiblemente con la cabeza, sus ojos suplicándole que no dijera nada frente al niño. Lucas, ajeno a la tensión, miró con curiosidad al hombre alto y elegante que había hecho que su madre se pusiera tan nerviosa. Preguntó con inocencia infantil quién era ese señor. Priscila respondió con voz temblorosa que nadie importante. Tomó la mano de su hijo con fuerza y se alejó rápidamente, casi corriendo. Mateo se quedó parado en medio de la banqueta, observándolos desaparecer entre la multitud. Su vida entera acababa de cambiar en cuestión de segundos. Tenía un hijo que lo miraba con ojos idénticos a los suyos, pero que no sabía quién era su padre. La verdad ha sido descubierta, pero ¿qué hará Mateo ahora? La confrontación inevitable llega en el próximo acto. Priscila no durmió esa noche, tampoco la siguiente. Sabía que el encuentro con Mateo había sido el principio del fin de la paz que tanto le había costado construir. Él había visto a Lucas, había notado el parecido imposible de ignorar y era solo cuestión de tiempo antes de que viniera por respuestas. La única pregunta era ¿cuándo? La respuesta llegó el lunes por la mañana. Priscila acababa de dejar a Lucas en la escuela cuando su teléfono sonó con un número desconocido.
La voz al otro lado era fría, profesional, implacable. La asistente de Mateo Alcázar le informaba que el señor Alcázar requería su presencia en su oficina a las 3 de la tarde. No era una invitación, era una orden. Priscila consideró ignorarla, huir, incluso tomar a Lucas y desaparecer en otra ciudad, pero conocía suficiente sobre hombres como Mateo para saber que eso solo empeoraría las cosas. Los hombres poderosos no aceptaban ser eludidos, y cuanto más corriera ella, más agresiva sería su persecución. Era mejor enfrentar la tormenta de frente. A las 3 en punto, Priscila entró nuevamente en esa torre de cristal y acero, pero esta vez sin la armadura de argumentos profesionales que la protegieran. Esta vez era personal, devastadoramente personal. La condujeron no a la sala de juntas, sino directamente a la oficina privada de Mateo, un espacio imponente con vistas que dominaban toda la ciudad, como si él fuera un dios observando su reino desde el Olimpo. Mateo estaba de pie frente a los ventanales, de espaldas a la puerta. Cuando Priscila entró, él se giró lentamente. Su rostro era una máscara de control férreo, pero sus ojos ardían con una intensidad que ella nunca había visto antes. No era solo furia, era algo más complejo, más oscuro, una mezcla de traición, dolor y algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. No hubo preámbulos, no hubo cortesías falsas. Mateo fue directo al punto con una pregunta que sonó más como una acusación. ¿Es mío? 2 palabras que contenían 6 años de secretos y mentiras por omisión. Priscila pudo haber negado, pudo haber inventado alguna historia elaborada sobre otro hombre, otra noche. Una coincidencia increíble, pero al mirar esos ojos que eran exactamente iguales a los de Lucas, supo que la mentira era imposible. Además, parte de ella, la parte que había cargado sola con este secreto durante tanto tiempo, estaba exhausta de mentir. Sí, respondió con voz firme a pesar del temblor que sentía en todo el cuerpo. Lucas es tu hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo cerró los ojos, como si la confirmación, a pesar de ser esperada, le causara dolor físico. Cuando los abrió nuevamente, la furia había consumido cualquier otra emoción. Su voz fue un rugido controlado cuando le preguntó cómo se había atrevido a ocultarle la existencia de su hijo durante 6 años. ¿Qué derecho tenía ella de tomar esa decisión? ¿Cómo había podido negarle a su hijo un padre, una familia, todas las ventajas que su apellido y fortuna podían ofrecer? Entonces fue el turno de Priscila de dejar salir 6 años de dolor acumulado. Su voz, que comenzó temblorosa, se transformó en un torrente de furia contenida. Le recordó con precisión quirúrgica aquella mañana terrible, cuando él la había descartado como si fuera basura, cuando le había dejado claro que no era nada para él, que nunca lo sería. Le preguntó con amargura qué esperaba que hiciera. ¿Presentarse ante él embarazada para que le ofreciera dinero para un aborto? ¿Para que la acusara de intentar atraparlo? ¿Para que le sugiriera un acuerdo de confidencialidad a cambio de su silencio? Priscila le gritó que había protegido a Lucas de la crueldad de un hombre incapaz de amar, que había preferido criar a su hijo sola en la pobreza antes que exponerlo al rechazo de un padre que solo veía a las personas como activos o pasivos en su balance corporativo. Le recordó que ella no le había robado nada. Él mismo había renunciado a cualquier derecho aquella mañana cuando la trató como algo desechable. Las palabras de Priscila golpearon a Mateo con la fuerza de balas. Cada acusación era cierta, innegable. Él recordaba perfectamente su crueldad de aquella mañana, la forma en que había apagado sus emociones como quien apaga una luz, la frialdad calculada con la que la había despachado.
Había actuado así para protegerse, para mantener el control, para evitar complicaciones. Y ahora descubría que aquella decisión, aquellos minutos de crueldad casual, le habían costado 6 años de la vida de su hijo. Mateo se dejó caer en su silla, de repente luciendo años más viejo. Admitió con una voz apenas audible que había sido un cobarde y un cruel. Reconoció que Priscila había tenido razones válidas para ocultar el embarazo, pero también le dijo, con una determinación férrea que contrastaba con su tono quebrado, que eso era el pasado. Ahora él sabía, y las cosas iban a cambiar. Priscila sintió el terror recorrer su columna vertebral. Conocía suficiente sobre hombres como Mateo para saber que cuando decidían tomar algo, no se detenían hasta conseguirlo. Y ahora él quería a Lucas. Le preguntó con voz temblorosa qué pretendía hacer. La respuesta de Mateo fue simple y aterradora: conocer a su hijo, ser su padre, darle su apellido, y, si Priscila intentaba impedirlo, utilizaría cada recurso legal a su disposición para conseguirlo. La batalla por Lucas está por comenzar, y las consecuencias sacudirán a la alta sociedad mexicana. ¿Quién ganará esta guerra? Descúbrelo en el próximo acto. Priscila no durmió esa noche, tampoco la siguiente. Sabía que el encuentro con Mateo había sido el principio del fin de la paz que tanto le había costado construir. Él había visto a Lucas, había notado el parecido imposible de ignorar, y era solo cuestión de tiempo antes de que viniera por respuestas. La única pregunta era ¿cuándo? La respuesta llegó el lunes por la mañana. Priscila acababa de dejar a Lucas en la escuela cuando su teléfono sonó con un número desconocido. La voz al otro lado era fría, profesional, implacable. La asistente de Mateo Alcázar le informaba que el señor Alcázar requería su presencia en su oficina a las 3 de la tarde. No era una invitación, era una orden. Priscila consideró ignorarla, huir, incluso tomar a Lucas y desaparecer en otra ciudad, pero conocía suficiente sobre hombres como Mateo para saber que eso solo empeoraría las cosas. Los hombres poderosos no aceptaban ser eludidos, y cuanto más corriera ella, más agresiva sería su persecución. Era mejor enfrentar la tormenta de frente. A las 3 en punto, Priscila entró nuevamente en esa torre de cristal y acero, pero esta vez sin la armadura de argumentos profesionales que la protegieran. Esta vez era personal, devastadoramente personal. La condujeron no a la sala de juntas, sino directamente a la oficina privada de Mateo, un espacio imponente con vistas que dominaban toda la ciudad, como si él fuera un dios observando su reino desde el Olimpo. Mateo estaba de pie frente a los ventanales, de espaldas a la puerta. Cuando Priscila entró, él se giró lentamente. Su rostro era una máscara de control férreo, pero sus ojos ardían con una intensidad que ella nunca había visto antes. No era solo furia, era algo más complejo, más oscuro, una mezcla de traición, dolor y algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. No hubo preámbulos, no hubo cortesías falsas. Mateo fue directo al punto con una pregunta que sonó más como una acusación. ¿Es mío? 2 palabras que contenían 6 años de secretos y mentiras por omisión. Priscila pudo haber negado, pudo haber inventado alguna historia elaborada sobre otro hombre, otra noche. Una coincidencia increíble, pero al mirar esos ojos que eran exactamente iguales a los de Lucas, supo que la mentira era imposible. Además, parte de ella, la parte que había cargado sola con este secreto durante tanto tiempo, estaba exhausta de mentir. Sí, respondió con voz firme a pesar del temblor que sentía en todo el cuerpo. Lucas es tu hijo.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo cerró los ojos, como si la confirmación, a pesar de ser esperada, le causara dolor físico. Cuando los abrió nuevamente, la furia había consumido cualquier otra emoción. Su voz fue un rugido controlado cuando le preguntó cómo se había atrevido a ocultarle la existencia de su hijo durante 6 años. ¿Qué derecho tenía ella de tomar esa decisión? ¿Cómo había podido negarle a su hijo un padre, una familia, todas las ventajas que su apellido y fortuna podían ofrecer? Entonces fue el turno de Priscila de dejar salir 6 años de dolor acumulado. Su voz, que comenzó temblorosa, se transformó en un torrente de furia contenida. Le recordó con precisión quirúrgica aquella mañana terrible, cuando él la había descartado como si fuera basura, cuando le había dejado claro que no era nada para él, que nunca lo sería. Le preguntó con amargura qué esperaba que hiciera. ¿Presentarse ante él embarazada para que le ofreciera dinero para un aborto? ¿Para que la acusara de intentar atraparlo? ¿Para que le sugiriera un acuerdo de confidencialidad a cambio de su silencio? Priscila le gritó que había protegido a Lucas de la crueldad de un hombre incapaz de amar, que había preferido criar a su hijo sola en la pobreza antes que exponerlo al rechazo de un padre que solo veía a las personas como activos o pasivos en su balance corporativo. Le recordó que ella no le había robado nada. Él mismo había renunciado a cualquier derecho aquella mañana cuando la trató como algo desechable. Las palabras de Priscila golpearon a Mateo con la fuerza de balas. Cada acusación era cierta, innegable. Él recordaba perfectamente su crueldad de aquella mañana, la forma en que había apagado sus emociones como quien apaga una luz, la frialdad calculada con la que la había despachado. Había actuado así para protegerse, para mantener el control, para evitar complicaciones. Y ahora descubría que aquella decisión, aquellos minutos de crueldad casual, le habían costado 6 años de la vida de su hijo. Mateo se dejó caer en su silla, de repente luciendo años más viejo. Admitió con una voz apenas audible que había sido un cobarde y un cruel. Reconoció que Priscila había tenido razones válidas para ocultar el embarazo, pero también le dijo, con una determinación férrea que contrastaba con su tono quebrado, que eso era el pasado. Ahora él sabía, y las cosas iban a cambiar. Priscila sintió el terror recorrer su columna vertebral. Conocía suficiente sobre hombres como Mateo para saber que cuando decidían tomar algo, no se detenían hasta conseguirlo. Y ahora él quería a Lucas. Le preguntó con voz temblorosa qué pretendía hacer. La respuesta de Mateo fue simple y aterradora: conocer a su hijo, ser su padre, darle su apellido. Y, si Priscila intentaba impedirlo, utilizaría cada recurso legal a su disposición para conseguirlo. La batalla por Lucas está por comenzar, y las consecuencias sacudirán a la alta sociedad mexicana. ¿Quién ganará esta guerra? Descúbrelo en el próximo acto. La amenaza de Mateo no era vacía. Al día siguiente, Priscila recibió la visita de un equipo de abogados corporativos que llegaron a Ediciones, Aurora, con documentos legales, exigiendo una prueba de paternidad y detallando la intención de Mateo de establecer un régimen de custodia compartida. Doña Mercedes observaba la escena con horror creciente mientras Priscila, con manos temblorosas, revisaba papeles que parecían sentencias de muerte. El mundo cuidadosamente construido de Priscila comenzó a desmoronarse. No tenía recursos para enfrentar el arsenal legal de Mateo Alcázar. Los abogados que consultó fueron honestos hasta la crueldad. Un hombre con sus recursos y sin antecedentes criminales tenía excelentes posibilidades de obtener custodia compartida
quizás incluso custodia completa si argumentaba que Priscila había alienado intencionalmente al niño de su padre. Pero lo que más aterrorizaba a Priscila no era perder en los tribunales, era perder a Lucas emocionalmente. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que el padre que nunca conoció de repente quería ser parte de su vida? ¿Cómo evitar que Lucas se sintiera rechazado al saber que su padre nunca lo buscó hasta ahora? ¿Cómo competir con la fascinación que un hombre poderoso y rico inevitablemente ejercería sobre un niño? Mateo, por su parte, se enfrentaba a sus propios demonios. La culpa lo consumía de maneras que nunca había experimentado. Cada noche se quedaba despierto, calculando lo que se había perdido. Los primeros pasos de Lucas, sus primeras palabras, las navidades, los cumpleaños, cada momento significativo de los primeros 6 años de vida de su hijo. Y todo por su cobardía y su crueldad casual de aquella mañana. Pero junto con la culpa venía una determinación férrea. Tenía un hijo, un heredero, alguien que llevaba su sangre y no permitiría que más tiempo se desperdiciara. Lucas merecía todo lo que el apellido Alcázar podía ofrecerle: la mejor educación, oportunidades ilimitadas, un futuro asegurado. Y Mateo, a su manera torpe y dominante, genuinamente quería conocer y conectar con ese niño que era su viva imagen. El punto de quiebre llegó cuando Mateo decidió presentarse en la escuela de Lucas una tarde. Priscila llegó a recoger a su hijo y encontró a Mateo esperando junto a la reja, luciendo incómodamente fuera de lugar entre las madres y nanas, con su traje de diseñador y su presencia imponente. Lucas salió corriendo hacia su madre como siempre, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Mateo se acercó y ante la mirada horrorizada de Priscila, se arrodilló para quedar a la altura de Lucas. Con voz sorprendentemente suave, se presentó como un amigo de su mamá que quería conocerlo. Lucas, con la curiosidad natural de los niños, preguntó por qué. La respuesta de Mateo fue cuidadosa, pero cargada de significado. Porque eres un niño muy especial, Lucas. Priscila intervino bruscamente, tomando la mano de su hijo y alejándolo de Mateo. Le dijo en voz baja, pero furiosa, que si volvía a acercarse a Lucas sin su permiso, conseguiría una orden de restricción sin importar cuánto le costara. La frialdad en sus ojos no admitía negociación. Esa noche, Mateo tomó la decisión que cambiaría todo. Si Priscila no cooperaba, él utilizaría todos sus recursos, pero no solo legales. Contactó a los medios de comunicación más importantes de México. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. El magnate español Mateo Alcázar tenía un hijo secreto con una mujer de clase trabajadora, un hijo que había sido ocultado durante 6 años. La noticia estalló como una bomba en la alta sociedad de la Ciudad de México. Los titulares eran despiadados. El heredero secreto del imperio Alcázar, el magnate español y su hijo oculto, la madre soltera que escondió al hijo del millonario. Las fotografías borrosas de Lucas saliendo de su escuela comenzaron a circular. Su rostro afortunadamente pixelado por las leyes de protección a menores, pero suficientemente claras para mostrar el parecido con Mateo. Priscila se despertó una mañana y encontró reporteros acampando frente a su edificio. Tuvo que llevar a Lucas a la escuela por rutas alternativas, enfrentarse a las miradas de juicio de otros padres, lidiar con las preguntas del niño sobre por qué había tantas cámaras. Doña Mercedes, intentando protegerla, le ofreció trabajar desde casa, pero ambas sabían que eso era solo posponer lo inevitable. La junta directiva del Grupo Alcázar convocó una reunión de emergencia. El escándalo estaba afectando las acciones de la empresa
y los inversionistas exigían explicaciones. Mateo enfrentó a hombres que habían sido sus aliados, escuchando cómo cuestionaban su juicio, su carácter, su capacidad para liderar la compañía. Algunos sugerían que pagara a Priscila para que desapareciera discretamente, que negara la paternidad, que salvara su reputación. La sugerencia lo enfureció de una manera visceral. Se puso de pie y declaró, con voz que no admitía objeciones, que Lucas era su hijo, que no lo negaría ni lo escondería, y que cualquiera que sugiriera lo contrario podía considerar su renuncia aceptada. Fue un momento de claridad brutal para Mateo. Por primera vez en su vida, algo era más importante que su imperio, que su reputación, que su control cuidadosamente cultivado. Su hijo era más importante, pero esa misma determinación lo cegaba a lo que realmente necesitaba Lucas. No batallas legales ni guerras mediáticas, sino estabilidad, amor y tiempo para procesar la aparición repentina de un padre que nunca había conocido. El escándalo ha estallado y las vidas de todos están destruyéndose. ¿Podrá algo detener esta guerra devastadora? La respuesta llega en el próximo acto. El escándalo que Mateo había desatado abrió puertas que nunca debieron abrirse. En el mundo corporativo, las debilidades se explotan sin piedad, y Mateo Alcázar acababa de exponer la suya para que todo el mundo la viera. Sus rivales, especialmente Ricardo Sandoval, un empresario mexicano que había perdido varias adquisiciones frente al grupo Alcázar en años anteriores, vieron la oportunidad perfecta para la venganza. Sandoval contrató investigadores que profundizaron en cada detalle de la historia entre Mateo y Priscila. Encontraron a empleados del hotel que recordaban aquella noche de hace 6 años, camareros que habían servido las bebidas, personal de limpieza que confirmaba los horarios. Pero lo más devastador fue encontrar a una ex compañera de Priscila de aquellos años, una mujer resentida que recordaba perfectamente cómo Priscila había llegado llorando al día siguiente, destrozada por el rechazo cruel de un hombre rico que la había usado y descartado. La historia completa se filtró a la prensa con detalles íntimos y humillantes. Los titulares ya no solo hablaban del hijo secreto, sino de la crueldad de Mateo, de cómo había seducido a una mujer vulnerable y la había abandonado sin miramientos la mañana siguiente. Pintaban a Priscila como una víctima heroica que había criado sola a su hijo después de ser brutalmente rechazada, y a Mateo como un depredador millonario que solo se interesaba en su hijo ahora que su existencia se había hecho pública. Las redes sociales explotaron con indignación. Hashtags como Justicia para Priscila y Meo Mateo Alcázar Abusador se volvieron tendencia. Grupos feministas organizaron protestas frente a las oficinas del grupo Alcázar. La imagen cuidadosamente cultivada de Mateo como un empresario duro pero justo se desintegró, reemplazada por la de un hombre sin escrúpulos que había abandonado a la madre de su hijo. Para Priscila, la exposición pública fue una pesadilla diferente pero igualmente devastadora. Su vida privada, su dolor más íntimo, se convirtieron en entretenimiento para millones de personas. Extraños en la calle la señalaban, algunos con simpatía, otros con el morbo típico de quienes disfrutan el sufrimiento ajeno. Tuvo que explicarle a Lucas, con palabras torpes y lágrimas en los ojos, por qué la gente hablaba de ellos, quién era realmente ese hombre que aparecía en las noticias. La pregunta de Lucas fue simple pero devastadora. ¿Ese señor es mi papá? Y cuando Priscila, incapaz de mentirle más, asintió con la cabeza, el niño preguntó con la lógica aplastante de la inocencia,
¿por qué nunca vino a conocerme? ¿No me quería? Esas palabras, pronunciadas con los ojos llenos de lágrimas de su hijo, rompieron algo fundamental en Priscila. Toda la furia que había sentido hacia Mateo se magnificó 100 veces. Él no solo la había herido a ella, ahora había herido a Lucas. Había plantado en su hijo la semilla de la duda, del rechazo, del sentimiento de no ser suficiente. La situación corporativa de Mateo se deterioró rápidamente. 3 miembros de la junta directiva renunciaron públicamente, citando diferencias éticas irreconciliables. Varios socios comerciales cancelaron contratos, no queriendo asociarse con alguien cuya reputación estaba siendo destruida públicamente. Las acciones del Grupo Alcázar cayeron un 20% en una semana. Los abogados de Mateo le aconsejaron hacer un comunicado público negando las acusaciones más graves, sugiriendo que Priscila nunca le había informado del embarazo, pintándola como la villana que había escondido intencionalmente a su hijo. Era la jugada estratégica correcta para salvar su empresa y su reputación. Mateo se quedó mirando el borrador del comunicado durante horas. Cada palabra era técnicamente defendible, cada afirmación estratégicamente diseñada para trasladar la culpa. Pero también era una mentira que destruiría a Priscila públicamente, que algún día Lucas leería y que lo haría cuestionar a su madre. Por primera vez en su vida adulta, Mateo Alcázar enfrentó una decisión donde no existía una opción que protegiera tanto sus intereses como su conciencia. Podía salvar su imperio o podía aceptar la verdad completa de su culpabilidad. No podía hacer ambas cosas. Esa noche, Mateo condujo hasta el modesto edificio donde vivían Priscila y Lucas, evadiendo a los pocos reporteros que aún merodeaban. Tocó a su puerta cerca de la medianoche, consciente de la hora inapropiada, pero incapaz de esperar más. Priscila abrió con el rostro marcado por el agotamiento y la furia, lista para cerrarle la puerta en la cara. Pero Mateo habló antes de que ella pudiera hacerlo. Le dijo que tenía razón en todo, que él había sido cruel y cobarde, que había destruido su vida 6 años atrás y ahora estaba destruyéndola nuevamente. Le confesó que sus abogados querían que la atacara públicamente para salvar su reputación y que él había considerado hacerlo porque era lo que siempre había hecho, proteger sus intereses sin importar el costo. Pero entonces le dijo algo que lo cambió todo. Le dijo que había pasado las últimas horas pensando en Lucas, en el niño que preguntaba por qué su padre nunca había ido a conocerlo, y se había dado cuenta de que si atacaba a Priscila, si la destruía públicamente para salvarse a sí mismo, Lucas algún día leería esas palabras y sabría exactamente qué tipo de hombre era su padre. Mateo le juró a Priscila que no la atacaría, que aceptaría públicamente su culpabilidad completa, que dejaría que su imperio se derrumbara si era necesario, pero le suplicó, con una humildad que nunca había mostrado, que le diera una oportunidad de conocer a Lucas, de ser el padre que debió haber sido desde el principio. Mateo está dispuesto a sacrificarlo todo, pero ¿será suficiente para redimirse? El acto de sacrificio definitivo llega en el próximo acto. La decisión de Mateo de no atacar a Priscila desconcertó a sus abogados y enfureció a su junta directiva. Le advirtieron que estaba cometiendo un suicidio corporativo, que sin controlar la narrativa su imperio se desmoronaría. Mateo los escuchó con expresión inescrutable y luego les ordenó que convocaran una conferencia de prensa para el día siguiente. Si iba a caer, caería en sus propios términos diciendo su verdad.
la sala de prensa del Hotel Four Seasons estaba abarrotada. Periodistas de todo el continente habían volado a la Ciudad de México para presenciar lo que prometía ser el espectáculo corporativo del año. Las cámaras se multiplicaban como testigos hambrientos y el murmullo de especulación llenaba el aire con electricidad anticipatoria. Mateo Alcázar entró solo, sin el escudo protector de abogados o asesores de imagen. Se veía más humano que nunca, con líneas de cansancio marcando su rostro y una vulnerabilidad en sus ojos que la prensa nunca había visto antes. Se paró frente al podio, miró directamente a las cámaras y comenzó a hablar con una voz clara que no admitía la cobardía de los eufemismos corporativos. Confesó todo. Habló de aquella noche hace 6 años, de cómo había conocido a una mujer extraordinaria y había compartido con ella una conexión genuina que lo había aterrorizado. Admitió sin excusas que la había tratado con crueldad calculada la mañana siguiente, que la había descartado porque temía cualquier cosa que amenazara su control emocional y su imagen de invulnerabilidad. Reconoció que Priscila había tenido todas las razones del mundo para no decirle que estaba embarazada, porque él le había demostrado exactamente quién era, un hombre incapaz de valor emocional. La sala quedó en silencio absoluto. Esto no era lo que esperaban. Los magnates no confesaban sus pecados, los negaban, los minimizaban, contrataban expertos para reconstruir la narrativa. Pero Mateo estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba aceptando la responsabilidad total y pública. Continuó diciendo que durante 6 años su hijo Lucas había crecido sin padre porque él había sido un cobarde, que Priscila había hecho un trabajo extraordinario criando sola a un niño maravilloso, sin los recursos que él tenía, sin el apoyo que él podría haber proporcionado, que ella era una madre heroica y que él era el villano de esta historia, no ella. Luego miró directamente a la cámara principal y habló como si estuviera hablándole solo a una persona, aunque millones lo escuchaban. Le habló a Lucas. Le dijo que era su padre, que lamentaba profundamente no haber estado presente desde el principio, que no tenía excusas válidas para su ausencia. Le prometió que pasaría el resto de su vida intentando ser el padre que Lucas merecía, si el niño algún día decidía darle esa oportunidad. Finalmente se dirigió a su junta directiva, que observaba desde las primeras filas con expresiones que oscilaban entre el horror y la incredulidad. Les dijo que si consideraban que su conducta personal lo descalificaba para liderar el grupo Alcázar, aceptaría su renuncia, que su hijo era más importante que cualquier imperio corporativo y que si tenía que elegir entre su empresa y ser el padre que Lucas necesitaba, elegiría a su hijo cada vez. La conferencia terminó sin preguntas. Mateo simplemente se alejó del podio, ignorando los gritos de los reporteros, y salió de la sala. Afuera, su asistente le informó temblando que 3 inversionistas principales ya habían llamado amenazando con retirar su capital. Las acciones estaban en caída libre. Varios contratos importantes estaban siendo cancelados. Mateo asintió con calma, aceptando las consecuencias de su honestidad brutal. Por primera vez en su vida, había hecho algo sin calcular el costo, sin protegerse primero. Y extrañamente, en medio de la ruina financiera que se avecinaba, se sentía más en paz que nunca. Priscila vio la conferencia desde su apartamento, con Lucas dormido en su habitación. Había sintonizado esperando ver el típico ejercicio corporativo de control de daños, preparada para escuchar cómo Mateo manipulaba la narrativa para pintarse como víctima.
En cambio, presenció algo que nunca esperó: un hombre destruyéndose públicamente, eligiendo la verdad sobre la conveniencia, eligiendo a su hijo sobre su imperio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras lo escuchaba hablar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo: reconocimiento, sorpresa y el primer atisbo de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Este no era el hombre cruel que la había rechazado hace 6 años. Este era alguien diferente, alguien que había encontrado el valor que le faltaba entonces. Los días siguientes fueron caóticos. La confesión pública de Mateo cambió completamente la narrativa. Los hashtags de odio fueron reemplazados por debates matizados sobre redención, paternidad y responsabilidad. Algunos lo admiraban por su honestidad, otros lo consideraban un manipulador inteligente que había encontrado la forma de convertir su culpabilidad en un acto de relaciones públicas. Pero nadie podía negar que había puesto su fortuna y su reputación en la línea por su hijo. La junta directiva del grupo Alcázar convocó una votación de emergencia. Varios miembros argumentaban que Mateo debía renunciar como CEO. Otros defendían que su honestidad brutal demostraba precisamente el tipo de carácter que querían en un líder. La votación fue cerrada, dividida, tensa. Finalmente, por un margen estrecho, la Junta decidió mantener a Mateo como CEO, pero con condiciones. Tendría que delegar más responsabilidades, aceptar supervisión adicional y trabajar en reconstruir la confianza de los inversionistas. Era una victoria pírrica, manchada por la desconfianza, pero era una victoria. Sin embargo, para Mateo, el veredicto que realmente importaba no vendría de su junta directiva. Vendría de una mujer en un apartamento modesto de la Colonia Doctores y del niño de 6 años que dormía sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Priscila tomó su teléfono con manos temblorosas y escribió un mensaje a Mateo. Era corto, directo, cargado con 6 años de dolor, pero también con una puerta apenas entreabierta. Podemos hablar, pero esto será en los términos de Lucas, no en los tuyos. El camino hacia la redención está abierto, pero ¿podrá Mateo construir una verdadera familia después de tanto dolor? El desenlace final llega en el próximo acto.